nosotros, sin duda alguna, teniendo un diálogo acerca de cómo inicia este año 2020 en términos económicos nuestro país y cuál es la mirada que se tiene también desde, obviamente, el espacio académico y cuáles son las reflexiones que debemos generar en el ámbito de que tenemos un proceso electoral a puertas y es necesario generar incidencia política en los actores que van a ser protagonistas fundamentales, tanto en aquellos que se están postulando a las senaturías, a las diputaciones, como también a otros actores que están involucrados en estos ámbitos. Él egresó como licenciado de Economía de la Universidad Católica Boliviana y realmente es un placer tenerlo al otro lado de la línea. Así que le mandamos un saludo hasta Georgia, Estados Unidos, al doctor Antonio Sarria. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Líder. Lo saluda Coco Vidaurre. ¿Qué tal? Muchas gracias, Coco. Un placer en tu programa. Usted ha escrito bastantes artículos acerca de Bolivia y, de hecho, el centro de estudios en el que usted se encuentra está permanentemente en la vigilancia de cuáles son las tendencias económicas que tenemos en nuestro planeta. Y para comenzar, para abrir la discusión, para analizar una serie de temáticas que vamos a tocar en esta entrevista, ¿cuáles son las perspectivas de Bolivia económicamente a este año 2020? Es una pregunta difícil. Bolivia sale de un periodo complicado, 14 años de no solamente un despilfarro en términos monetarios, en términos de plata, de incrementar el déficit, pero también un despilfarro institucional tremendo en el que las instituciones que vigilaban, que salvaguardaban el proceso económico fueron literalmente ¿no? destrozadas. Entonces hay que reconstruir no solamente la generación de ingreso, sino también estas instituciones que son muy importantes en el futuro. Entonces la va a tener muy complicada el próximo gobierno. Hay un déficit de 8% del Producto Interno Bruto, que es muy alto. Las reservas internacionales netas, como todo el mundo sabe, han caído estrepitosamente. Eso hace que sea difícil mantener el tipo de cambio fijo, que sí se tendría que mantener. Entonces hay muchas cosas muy complejas. La va a tener difícil, pero bueno, mejor hacerlo ahora que haber esperado otros 14 años, ¿no? Ahora, doctor, una de las propuestas de los candidatos que se están planteando desde el movimiento al socialismo es emplear en la campaña el tema de la economía y la solvencia de este modelo económico que desde la lógica de estos principales portavoces puede darle continuidad a un grado de estabilidad para los bolivianos. Esta estabilidad, desde su punto de vista, ¿sobre qué bases se ha sustentado en este tiempo y cuáles de esas bases hay que cuestionar porque en el mediano y el largo plazo pueden traerle problemas y dificultades a la economía nacional? Claro, la estabilidad económica que tuvimos durante los últimos años se basó esencialmente en la entrada de un montón de dinero por la venta del gas, ¿no? Entonces, hasta el 2014, con los precios increíbles que tuvimos de gas, llegó al país toneladas de dinero que hicieron muy fácil mantener la estabilidad, hicieron muy fácil mantener el tipo de cambio fijo y generar ese gasto tremendo que hizo el gobierno, que daba la impresión de que el país estaba yendo de maravilla. Es un enfofamiento, o sea, la economía es fofa porque se gastó muchísimo dinero, se daba la impresión de que todo estaba bien, pero por debajo las estructuras de la economía no estaban generando lo que necesitamos que se genere para tener esto de solvencia en el largo plazo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a inversiones productivas, ¿no? Es decir, gente, empresarios, el individuo que decida voy a hacer negocios en el país porque la institucionalidad me cubre, porque hay seguridad jurídica, porque tengo libre derecho a importar los productos que quiero importar, a exportar los productos que quiero exportar, es decir, la libertad económica. Todo eso fue removido por el anterior gobierno, entonces teníamos un proceso de enfofamiento. El país se hacía gordo, pero con bases muy débiles. El 2014 cayeron los precios del gas estrepitosamente, entonces ya se empezaron a ver las hilachas del modelo, ¿no?
Y para el gobierno, para no dejar ese ritmo acelerado de gasto y de enfocamiento, seguía gastando, incrementando el déficit fiscal, que ya llega al 8%, y comiéndose las reservas internacionales. Por eso digo que el gobierno que le toca la va a tener muy difícil, porque va a tener que reencauzar la economía, apretarse los cinturones, bajar el déficit fiscal, pero lo más importante, y que es lo que puse en mi columna, la última que publiqué en página 7, lo más importante es reconstruir esas instituciones de libertad económica que permitan que los inversores estén atraídos nuevamente a invertir y hacer negocios en Bolivia. Eso va a ser muy difícil, pero es lo que se tiene que hacer. Ahora, doctor, este tema de la inversión extranjera plantea varios retos y de hecho yo recuerdo discursivamente hablando porque ciertamente cuando uno plantea qué es lo que aconteció después de estos 14 años, de estos 13 años, es que se han dicho muchas cosas, pero que sin embargo en la realidad y en el balance de la actualidad vemos que muchas de ellas no tienen la corroboración necesaria en términos de sostenibilidad de la economía. Y lo planteo en el siguiente término, en más de una oportunidad, el anterior gobierno del presidente Evo Morales ha planteado de que existían esas condiciones para la inversión extranjera, de que Evo Morales viajaba a encontrarse con nuevos inversores en Europa que iba a trasuntar su paso por otras regiones. ¿Esto simplemente fue una lógica discursiva o qué tipo de inversiones ha logrado atraer Bolivia en estos últimos 10 años? Mira, esa fue una lógica discursiva, en realidad un chiste de mal gusto, ¿no? Porque contarnos la historia de que había seguridad jurídica en el país y que la gente que quisiera hacer negocios iba a ser respetada, es realmente una burla. Fíjate, lo que tenías en Bolivia era que el que hacía negocios en Bolivia o estaba en combinación con el partido de gobierno o tenía muchísimas trabas para poder hacer su actividad económica, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de la seguridad jurídica, ¿no? O sea, si tú tenías un problema en Bolivia con algún trabajador, con algún proveedor de tus insumos y se tenía que llevar esto al terreno judicial, Dios te libre, ¿no? Porque ahí en el terreno judicial, corrupción, hay que pagar coimas, si estás del lado del partido de gobierno probablemente te va bien, si no, no. Entonces eso no puede ser seguridad jurídica nunca, número uno. Número dos, fíjate todas las regulaciones y cargas impositivas que tenía el productor en Bolivia y que las sigue teniendo. El doble aguinaldo, el salario mínimo, los impuestos, los cupos para exportación. Es decir, si te iba bien y empezabas a decidir exportar, el gobierno te tenía que dar permiso para que puedas exportar, ¿no? Entonces, hay muchísimas trabas, y eso es a lo que me refiero cuando las instituciones de libertad económica que están al fondo, que son la estructura básica de una economía, eso fue atacado completamente, destruido completamente, y eso es lo que el nuevo gobierno tiene que empezar a trabajar urgentemente. Una de las por decirlo así, palabras más importantes, ¿qué le digo? Durante muchísimo tiempo dentro del imaginario de la creación del Estado Nacional Boliviano, si es que se puede plantear en esos tiempos o en ese escenario, y al mismo tiempo también en materia económica hablando del imaginario que uno tiene históricamente hablando, tiene que ver con el proceso de transición hacia la industrialización en Bolivia. Acá en Potosí, que es una región entre comillas de la periferia, hay muchos imaginarios colectivos que todavía son promovidos desde espacios sindicales, cívicos, en relación a los mitos acerca de la industrialización. Para encarar este proceso, ¿en qué escenario en el panorama mundial nos encontramos? Con la finalidad de que esta entrevista sirva de base de elemento para reflexionar, para cuestionar las formas en las que estamos entendiendo cómo se debe desarrollar este proceso. Por lo tanto, ¿cómo entender, y si es que se puede entender en este tiempo de manera convencional, la frase industrialización para el caso boliviano? Claro, ese es el terrible problema, yo creo, de nuestros políticos.
Yo fui muy duro en mi última columna con el programa de Tuto Quiroga, pero absolutamente ningún problema personal con Tuto. Respeto profundamente su trayectoria política, la lucha que ha venido haciendo por tantos años a favor de la libertad y la democracia en el continente. Eh, a mí me sorprendía, sin embargo, que con esa experiencia de muchísimos años, siga creyendo que el Estado es el que nos tiene que dar las guías de industrialización, y el Estado debe decidir qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Es decir, ese es el problema fundamental cuando hablamos de industrialización, de procesos productivos, de qué nos va a llevar al desarrollo, qué no nos va a llevar al desarrollo, ¿no? Los políticos tienden a pensar que el gobierno sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que va a generar desarrollo. Entonces, Tuto Quiroga, por ejemplo, plantea, pero esto no es solamente de él, todos los otros políticos lo hacen. Tuto Quiroga dice, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es el litio. El litio es el producto del futuro, el litio es el que nos va a llevar al desarrollo. Tenemos que hacer tecnología, diseño de software, lo tenemos que hacer eso en Cochabamba, el litio lo vamos a tener que hacer en el occidente del país, en de toda la columna del occidente del país. Vamos a hacer baterías de litio, nos vamos a convertir en este centro, vamos a hacer un Panamá terrestre por donde todos los productos pasen en Latinoamérica. Entonces, Tuto y los políticos en general tienen en la cabeza esta idea iluminada. Nosotros los burócratas sabemos qué es lo que pasa, qué productos son exitosos y qué no. Y la realidad es que no tienen idea, porque el mundo cambia constantemente, los procesos productivos, lo que vale, lo que no vale, lo que se vende, lo que no se vende, cambia todo el tiempo. Y los únicos que saben exactamente por dónde van las cosas, por dónde van los negocios, son los individuos, los empresarios, los que están arriesgando su plata. Ellos son los que tienen incentivos a investigar y decir, esto es lo que se va a mover, esto es no, lo que no se mueve, hay demanda por este lado, no hay demanda por este lado. Entonces, es muy posible que nosotros digamos, el litio, el litio, el litio, todos tenemos que hacer litio, y en 5 o 10 años surge otra forma de generar baterías para los teléfonos, para los autos, y listo, nos quedamos con ese elefante blanco, ¿no? Si dejamos que los empresarios, los individuos sean los que hagan esas decisiones, esos individuos van a hacer inversiones de tal forma que les generen ganancias. Entonces se van a proteger de cambios en el mercado y ellos van a saber cómo hacerlo. Entonces, el problema del programa de Tuto y el problema del programa de muchos políticos es no decir, mire, el desarrollo de Bolivia no lo sé yo, no lo sabe ningún burócrata, lo saben los individuos, los empresarios de a pie. Por lo tanto, yo no voy a plantear un programa maestro para convertirme en el corazón verde digital y esas cosas grandilocuentes. Lo que yo voy a hacer es dejar que el individuo decida. ¿Y cómo lo hago? Lo dejo libre, libertad económica. No le pongo muchos impuestos, le reduzco las regulaciones, por ejemplo, adiós con el doble aguinaldo, adiós con el salario mínimo. Los dejo libres y ellos decidirán qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, cuando en Bolivia cambiemos ese imaginario al que tú muy bien te referías y pensemos la libertad económica, el individuo al final es el dueño del desarrollo, en ese momento tendremos realmente un chance real de dar el salto cualitativo. En épocas electorales son válidas estas propuestas para vincular una agenda que busque la consolidación de empleos para los bolivianos. Ese debe ser un tema central en la discusión camino a las siguientes elecciones generales. ¿Qué temas nos estamos olvidando los bolivianos escuchar de nuestros políticos? Lo que nos estamos olvidando escuchar, y es impresionante, por ejemplo, yo planteo en muchas de mis columnas la necesidad de que el Estado se achique, ¿no? Que el gobierno se reduzca, porque eso va a dejar que el individuo tenga mucho más control de sus decisiones. Entonces planteo, por ejemplo, que se privaticen todas las empresas que se puedan privatizar. O sea, no más cartón bol, papel bol, y tú planteabas planteaba dos bols, otras empresas públicas, más muchas que saldrían de la nacionalización de los ferrocarriles. Yo creo que ese es el camino equivocado. Lo que tenemos que hacer es reducir el tamaño del gobierno, privatizar todo lo que pueda privatizarse,
dejar que el individuo sea el dueño del desarrollo, reformar profundamente el sistema judicial, proteger la propiedad privada, abrir la economía sin condiciones, es decir, abrirla a la importación y abrirla a la exportación, liberalizar, flexibilizar el mercado laboral, eliminando el salario mínimo, el doble aguinaldo. Cuando yo hablo de estas cosas, la gente me dice, pero pobres trabajadores, o sea, ¿cómo les quitas el salario mínimo, el doble aguinaldo? Ellos lo necesitan. Lo que no se dan cuenta es que cuando uno impone un salario mínimo, un doble aguinaldo, cuando le hace al empleador más difícil contratar trabajadores, más caro contratar trabajadores, entonces los empleadores van a contratar menos. Y paradójicamente lo que generas con estas regulaciones en el mercado laboral es que se contrate menos, por lo tanto generas más desempleo, ¿no? Entonces hay que liberalizar, flexibilizar el mercado laboral y definitivamente mantener el tipo de cambio fijo, porque así le dejas cero tentación al gobierno, al Banco Central de imprimir dinero. Si se hacen estas cosas, entonces el individuo vuelve a ser el motor del desarrollo, vuelve a ser el que genera iniciativa y, y así tenemos un chance. Pero claro, cuando los políticos salen y dicen, no, no puedo decir, yo he hablado con políticos que me dicen, no puedo decir privatización porque privatización es una mala palabra en Bolivia. Bueno, hay que cambiar ese imaginario colectivo, si no siempre vamos a seguir con las mismas, con el Estado tratando de generar desarrollo, y tenemos ya una historia de cientos de años de la que no salimos. ¿Cómo cambiar ese imaginario? ¿Cómo reflexionar un poco en relación a ese tema? Porque de verdad, uno habla de privatización y se ha hilado muy fino, se ha ido construyendo una dinámica dentro de la identidad boliviana, ¿no? O sea, porque esto ya ya es un tema, ¿qué le digo? Hasta cultural colectivo, ¿no? O sea, de rechazar plenamente y además el imaginario que uno tiene en relación a lo que significa neoliberalismo, que parece una palabra que también está prohibida en Bolivia. Totalmente, totalmente. Esto tiene que cambiar y hay muchos pilares, ¿no? La educación sobre todo, pero yo creo que los políticos nuestros tendrían que hacer un mejor trabajo explicando por qué la libertad económica es tan importante, por qué darle al individuo la potestad de decir cómo nos vamos a desarrollar es tan importante. Mira, hay un índice de libertad económica que lo publica el Fraser Institute en Canadá. Este índice de libertad económica mide cuán capitalistas, cuánta libertad económica existe en los países, en 140 y pico países alrededor del mundo. Cuando tú ves el índice de libertad económica y ves qué países están arriba en el índice de libertad económica, qué países están abajo y empiezas a hacer una comparación, el resultado es impresionante, ¿no? Mira, el PIB per cápita, el producto per cápita de los países que están más arriba en ese índice, es 8 veces mayor al PIB per cápita de los países en el cuartil más bajo de ese mismo índice. ¿Te fijas? La población más pobre en los países con mayor libertad económica tienen un ingreso anual casi 10 veces mayor al de la población más pobre en los países con menor libertad económica. La esperanza de vida es 15 años más alta en los países con mayor libertad económica que en los países con menor libertad económica. La tasa de mortalidad es 7 veces más baja en los países con mayor libertad económica que en los países con menor libertad económica. Y así podemos seguir. Es decir, no hay un solo indicador de desarrollo para el cual los países con menor libertad económica les lleven ventaja a los con mayor libertad económica. Entonces, si nuestros políticos pudieran explicar esto al electorado y decirle, lo que estamos haciendo, lo venimos haciendo mal, seguimos pensando que el Estado tiene que ser el líder de desarrollo. Fíjense lo que pasa con los países que dicen, no, vamos hacia la libertad económica. Fíjense lo que pasa en términos de desarrollo, ¿no? O sea, es la idea más exitosa de los últimos 200 años. Y es difícil creer que nuestros políticos no puedan enamorar al electorado con esta idea. ¿Ah? Eso es lo que pasa. Un tema que me parece central dentro de la discusión que me está planteando es política social como forma de retribución de un Estado interventor en la economía. ¿Cómo reemplazar? ¿Cómo acomodar el tema política social en este nuevo escenario económico que tenemos en nuestro país? ¿Y hasta qué punto se va a convertir esto en un asunto sostenible? O si es que finalmente nos va a llevar una de las disyuntivas por las cuales ha estado involucrada también Argentina por el tema de las subvenciones en favor de la ciudadanía, que finalmente
le ha dado una sensación al ciudadano argentino que tenía que retomar un pasado de quizás un ámbito de gobiernos progresistas, ¿no? Como de los Kirchner. Claro. Sí, esta es obviamente la pregunta del millón. Uno dice, bueno, libertad económica nos va bien, es decir, nos tendría que ir bien porque los datos muestran que a los países que hacen libertad económica les va bien, pero vas a tener tu presión social, la gente que va a salir a las calles te va a decir, bueno, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con esta mal llamada solidaridad? Que de solidaridad no tiene nada porque es obligatoria, ¿no? O sea, le llaman solidaridad a cobrarte un impuesto y después ese impuesto transferírselo a otra gente. Eh, Otra vez, lo que hay que mostrar, y esto se necesita políticos que tengan muy claro lo que tienen que hacer y estén determinados a llevar adelante un proceso de libertad económica, eh, hay que hacerle entender a la gente que el porcentaje de la población viviendo en extrema pobreza, por ejemplo, es 21 veces más bajo en los países con mayor libertad económica que en los países con menor libertad económica. Es decir, si la pobreza es lo que nos importa y es realmente lo que nos debería importar, tenemos más chance de sacar a gente de la pobreza con libertad económica que con no libertad económica. Ahora, esto no quita que tengamos una malla, en inglés se llama un safety net, una malla de seguridad para la gente realmente muy pobre, la gente que tiene problemas físicos, por ejemplo, y no puede generarse un ingreso. Esto no quita en absoluto nada de eso. De lo que estoy hablando es reducir regulaciones, hacer que el empleador pueda contratar trabajadores sin necesidad de llenar tanto papeleo, tener que pagar doble aguinaldo, tener que pagar un salario mínimo, etcétera, etcétera. Facilitarle al empresario, al comerciante, al que hace actividad económica su vida, garantizarle seguridad jurídica y así vamos a ver que la gente va a contratar más y cuando tienes un trabajo, tus chances de recaer en la pobreza son cada vez más bajos. Entonces el tema social va a ser superado con libertad económica, es decir, la evidencia es tremendamente consistente. Más libertad económica, menos pobreza. Entonces, hay que reformular la manera en que uno ve la libertad económica, hacerle entender a la gente que no es un proceso en que los ricos se hacen más ricos, sino que al revés, es un proceso con el cual podemos sacar a más gente de la pobreza. Es importante lo que apuntaba, porque creo que es uno de los meollos en el ámbito de las elecciones generales. Yo denoto más corrientes discursivas que pragmatismo en muchos de nuestros políticos y creo que esas aclaraciones conceptuales son importantes de plantearlas. Desde allá desde Estados Unidos, ¿cómo analiza el tema del litio? En su momento el expresidente Evo Morales dijo, fue una de las claves para el derrocamiento de mi gobierno. La movilización del movimiento famoso de las pititas comenzó, por cierto, en la ciudad de Potosí con una movilización que tiene que ver con la cantidad de regalías o recursos económicos que íbamos a establecer. Y en este momento estamos en una disyuntiva de volver a las movilizaciones, en un escenario en el que no se están manejando propuestas, sino personas para quién va a ser el iluminado que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer con el litio. Claro. En este momento, ¿qué escenario nos plantea el mundo? ¿Cuáles son las decisiones que pueden acercarnos a una solución, a una búsqueda de un camino que tenga mayores certidumbres y menores espacios de imprevisión? ¿Cómo manejar estos recursos estratégicos que nos toca en el país? ¿Le ha tocado realizar esta reflexión, doctor Antonio Sarabia? Sí, sí. Es una cosa de nunca acabar esto. Mira, cuando algo se pone de moda, por decirlo de alguna forma, en los mercados internacionales, y cuando digo se pone de moda, lo que digo es los precios internacionales suben. Entonces, el iluminado de turno, el burócrata de turno nos dice, hay que ir por ese lado, vamos a invertir todo lo que tenemos, vamos a apostarle a esto, ¿no? Y nos puede ir bien, como nos fue bien, por ejemplo, con el caso del gas. Los precios se cuadriplicaron casi en 10 años y entonces Bolivia generó muchísimo ingreso. El problema, otra vez, es que esto parte de una iniciativa estatal. Entonces, si tú te fijas, lo que hizo el Estado, bueno, apostamos al gas, nos fue bien, pero como el Estado es ineficiente por definición, porque la estructura de incentivos es mala,
Entonces no se reinvirtió, no se descubrieron nuevos campos, no se mantuvieron los ductos. Entonces, al momento, nuestra exportación de gas sufre de un problema de mantenimiento y de proyección hacia el futuro muy grande. Porque es el Estado el que lo hace. Imagínate que eso lo haga una empresa privada. La empresa privada sabe por dónde van los negocios, monitorea los mercados internacionales, sabe qué es lo que va a venir y lo que no va a venir. Y además es su plata, entonces si ellos invierten y fallan, bueno, es su plata, si ellos invierten y ganan, se genera desarrollo en el país, en vez de tener al Estado cautivo por una idea, por una proyección de estos iluminados burócratas. Bueno, lo mismo con el litio, ¿no? El litio ha subido muchísimo en precio en los mercados internacionales, hay muchos productos que lo usan y hay un potencial tremendo. Alemania recién la anterior semana dijo que quería seguir con la idea del negocio de hacer litio en Bolivia. Lo que hay que pensar acá es nuevamente, traigamos al sector privado que sea parte de las decisiones. Pues el sector privado invirtiendo, teniendo eh, perdón que vuelva a estos anglicismos, pero en inglés se dice skin on the game. So, si tiene la piel metida, si tiene algo que perder, entonces va a tender a tomar las decisiones correctas, ¿no? Entonces hay que volver a inmiscuir al sector privado en lo del litio, en lo del gas, en lo de la minería, porque ellos son los que al final del día saben por dónde se mueven los negocios. Si seguimos con la idea de que el Estado lo va a hacer, ¿ah? Estamos perdidos porque el Estado no es una empresa, es decir, los políticos no saben por dónde se mueven los negocios, son muy malos administradores, entonces hay que dejar que sea la empresa privada la que se haga cargo. Para ir de a poco ya redondeando todo este diálogo que hemos tenido, yo quiero agradecerle la amplitud y lógicamente la didáctica con la que usted está trasuntando muchas de estas ideas que resultan bastante complejas para que nuestros oyentes puedan comprender a cabalidad aquello. Creo que es importante abordar un tema. Hace algunas horas atrás nos hemos anoticiado de un anticipo que ya había sido prácticamente formalizado hace algunos días atrás, la candidatura nuevamente a la vicepresidencia de Samuel Doria Medina. Pero en relación al antecedente que tiene esta candidatura, se plantea el proyecto de los CITES, que han sido establecidos en varios espacios de nuestro territorio nacional. Resulta que hay una realidad que seguramente usted nos va a ir acompañando en esta reflexión, de Perú, donde gran parte de los espacios, si se puede decir entre comillas, productivos, tienen que ver con las microempresas, pero ya en la sostenibilidad de las mismas y la posibilidad de otorgar certidumbre en el tema del empleo a la población, tampoco resultan ser una solución del todo eficiente en medio de países como Bolivia, como Perú, como gran parte de los países que estamos enfrentando todavía un modelo extractivista en el ámbito económico, que realmente no son respuestas a la luz de un proceso de industrialización serio. Hay que reflexionar en torno a estas propuestas, a estas situaciones, cómo ver el tema de la generación de oportunidades desde el emprendimiento de las personas para Bolivia. Es fundamental, es lo que hay que hacer, es lo que vengo diciendo hace muchos años. El desarrollo va a ser sostenible, va a generar riqueza, va a sacar a la gente de la pobreza si proviene del sector privado, porque el sector privado tiene mucha más idea de lo que hay que hacer que el Estado. Ahora, con lo de estas empresas mixtas, Samuel Doria Medina tiene esta idea hace mucho tiempo de las empresas mixtas, de cooperativas entre el gobierno y los pequeños empresarios, las pymes y qué sé yo. Suena muy bien. Samuel Doria Medina me pasó a mí un artículo que él escribió, me pidió que se lo comentara. Otra vez, yo con mucho respeto a los políticos, le tengo mucho respeto a Samuel Doria Medina, a Tuto Quiroga, yo no tengo nada personal, pero yo le dije, mira, suena muy bien políticamente y entiendo el marketing político de hacer estos joint ventures entre Estado y pequeña cooperativa, pequeño empresario,
el problema es que es tremendamente difícil. Hay muchísima literatura en el mundo académico que ha estudiado estas pequeñas asociaciones y el problema es la estructura de incentivos, ¿no? ¿Qué hace el empresario chiquito? ¿Qué hace el gobierno? ¿Cuáles son los roles? ¿Cómo van juntos en el negocio o qué es lo que va a pasar? La estructura de incentivos es muy complicada de generar. Suena muy bien otra vez que el Estado apoye a los pequeños empresarios. Al final del día, lo que necesitamos es nomás que el Estado se retire, que vaya fuera del proceso productivo, dejemos a los empresarios que lo hagan, pero no es que los vamos a dejar solos a la intemperie ¿no? Y se los va a comer el lobo. Lo que tenemos que hacer es decir, mira, no te voy a cobrar impuestos o te voy a cobrar muy poquitos impuestos, vas a tener completa libertad de importar cualquier insumo que te parezca, vas a tener cualquier libertad de exportar algo si lo quieres exportar, no te voy a poner doble aguinaldo, no te voy a poner salario mínimo, tú contrata cuando quieras, como quieras, y si te va mal, reduces la empresa, despides a trabajadores, porque eso es lo que hay que hacer para mantenerte en flote, no te hagas ningún problema, te voy a proteger la propiedad privada, no vas a tener ningún problema jurídicamente si hay algo que se tenga que llevar a los estrados. Y entonces la gente dice, bueno, si me das todas esas garantías, si puedo hacer todo eso por mí mismo, yo veré cómo lo hago. Y hay o sea, la evidencia es tan enorme. Si tú vas al alto de la ciudad de La Paz, arriba al alto, está lleno de gente que precisamente hace eso todos los días. Pero informalmente, sin que el gobierno se inmiscuya en mis cosas, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a vender lo que tengo que hacer, revender lo que tengo que hacer, me las busco. Entonces, la gente sí lo hace. Imagínate si nosotros formalizáramos toda esa actividad. Si usted es informal, es ilegal, o no va a ser informal, no va a ser ilegal ahora. No le vamos a exigir nada, siga adelante con sus cosas, le vamos a respetar su propiedad. Si hacemos eso, la evidencia es tremenda, que sí se puede, que la gente lo va a hacer, que el desarrollo va a volver a ser, va a volver a estar en manos de los individuos y ahí vamos a tener un chance de salir adelante. Quiero agradecerle por este diálogo, sobre todo que hemos tenido a través de Radio Líder en la generación de espacios de opinión, análisis y sobre todo creo que los medios de comunicación no debemos dejar al margen del análisis este tema que tiene que ver con la educación, con la promoción y orientación también en medio de un proceso electoral que es fundamental en la historia de Bolivia en esta controversia en relación a quién realmente nos va a acompañar y nos va a brindar las condiciones para que nos sigamos desarrollando los bolivianos. Le doy algunos minutos si es que hay algún otro criterio en conclusión en razón a lo que debe reflexionarse económicamente camino a estas elecciones nacionales, doctor Antonio Sarabia. No, bueno, muchas gracias, Coco. Ha sido realmente un placer estar en tu programa. Eh, yo creo que esto es fundamental. Hay mucho optimismo, mucha esperanza por lo que se viene. Es complicado, como dije al principio, el nuevo gobierno la va a tener dura, pero hay mucha esperanza. Después de 14 años veo un país con mucho optimismo y espero que los candidatos recojan estas ideas. Tengo fe en que muchos de ellos puedan ir en este camino, de ellos o ella, ¿no? Pues de la presidenta también. Entonces, tengo mucha esperanza por mi parte, mucho optimismo, voy a seguir muy de cerca esto y que tengamos mucha suerte, ¿no? Le agradezco por la gentileza hasta donde usted se encuentra, en Merced, que está en Georgia, en Estados Unidos. Quiero agradecerle la oportunidad y ya tendremos nuevos espacios para seguir abordando estas temáticas que tienen que ver con la economía de nuestro país. Muchísimas gracias. Un saludo, gracias. La gentileza del doctor Antonio Sarabia de la Universidad de Merced en Georgia, Estados Unidos. Él es profesor y director del Centro de Estudios de la Economía y Libertad, hablando acerca de varios temas que tienen que ver con la actualidad de nuestro medio. Estamos a las 15 horas con 57 minutos. Vamos con las noticias de la hora. Enseguida estamos con mucho más a través de Radio Líder.